En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, muy buenos días. Damos gracias a Dios por este regalo precioso, hermoso, de podernos reunir en este lugar y de poder estar acá entendiendo que esto es un tiempo dedicado a Dios, por gracia, por misericordia, donde nuestras vidas sigan siendo fortalecidas con su precioso y poder amor, y rogamos al Señor que hable a lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser y nos permita recibir mucho de parte de Él, ¿cierto? Solamente antes de empezar a estudiar la palabra, algunas recomendaciones para el tiempo que vamos a estar acá, porque la idea es alejarnos de todo lo que mantiene ocupada nuestra atención, de todo lo que nos mantiene distraídos, ¿cierto? Y entre esos el celular es un instrumento muy importante. Entonces les invitamos, mis amados, que podamos utilizar y comunicarnos en el tiempo de las comidas, que el resto del tiempo podamos estar conectados con lo que Dios nos ha traído, a poder estar ahí pegados al corazón de Dios, conectados con todo nuestro ser a Él de una manera muy especial, y que este tiempo sea un regalo maravilloso. Venimos a rendir nuestro corazón a Dios, venimos a decirle: Dios, toma nuestras vidas. Lo que yo no puedo hacer, Señor, yo realmente por mí mismo no me puedo entregar a ti, Señor, pero si tú de una manera especial obras en mí, obras en mi corazón, obras en mi espíritu, obras en todo mi ser podrá estar conectado contigo, estar conectado con tu corazón. Si vamos entonces, por favor, vamos a iniciar con el Salmo número 87, con el Salmo capítulo número 87. Que nos permite de una manera muy especial si te ubicas ahí en el 87, versículo número 7, 87, 7, dice la Escritura: y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Y estamos hablando de lo que Dios ha diseñado para nosotros y para nuestro corazón. No olvidemos que Dios, a través de la obra maravillosa de Cristo, nos ha manifestado su amor, su misericordia, su bondad, su deseo para nosotros. Y su deseo para nosotros no es que nosotros vivamos lejos de su corazón. Su deseo para nosotros es que nosotros vivamos en su corazón. Si nosotros fuésemos invitados a vivir en el corazón de otro ser humano, tal vez nos llevaríamos un mundo de sorpresas. Y habitando en el corazón de otro ser humano, tal vez nos encontraríamos en uno de los lugares más desagradables de todo el universo. Porque dice la Escritura: engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Pero, amados, fuimos escogidos por Dios para habitar en el corazón de Dios. Y para habitar en el corazón de Dios, en el corazón del ser más dulce, más sublime, más extraordinario, más hermoso, donde, como dijo la Sulamita, donde todo Él es atractivo. Todo lo que Él es atrae, enamora, cautiva, llena, envuelve nuestro corazón y lo llena de una manera extraordinaria y lo llena de una manera muy especial. De manera que este cántico, que está en todo el capítulo número 87, no pudiera ser entendido si no tuviéramos todo el resto de la palabra. Porque, como dice la Escritura, la suma de tu palabra es verdad. Y si se ubica ahí en su Biblia, en su Biblia, no la deje tan aguda, porque sirve mucho. Este salmo, como un cántico, está dividido en 3 estrofas. Y vamos a mirarlo de esa manera para entender por qué en el
87, en el verso 7, aparece esa conclusión, ese estallido. Porque vamos a encontrar que en el mismo Salmo, desde tres puntos de vista diferentes se está expresando algo. Hay algo que expresa el salmista, hay algo que expresa Dios y hay algo que expresan los que han recibido de Dios. Y si uno mira del versículo número 1 al 3, al terminar el versículo número 3 termina con la palabra Selah. Hola, sí. Termina con la palabra Selah. Y es como si se utilizara en un espacio musical, sería un momento como que se deja de cantar y se va a meditar en lo que se ha cantado. Pero este Selah también es deténgase y piense en lo que hasta ahora se ha dicho, medite. Permita que esto que se ha dicho toque tu corazón, afecte tus pensamientos, toque todo tu ser. Y si pasa al versículo número 6, ahí es donde termina la segunda estrofa. Nuevamente termina con otro Selah, con otro tiempo como de parar y reflexionar acerca de lo que ha dicho la segunda estrofa. No olvide que una de las mayores cosas que nos sucede a nosotros es que tenemos la tendencia a volvernos dependientes de la música. Y entonces muchas veces cantamos, aplaudimos, disfrutamos de lo que hacemos, pero muchas veces no estamos entendiendo ni qué estamos haciendo, ¿cierto? Pues aplaudimos porque la música estaba alegre, cantamos porque la letra decía algo bonito, pero muchas veces no estoy entendiendo ni lo que estoy ni lo que estoy cantando, y eso a veces se nota en las expresiones que uno hace, ¿sí o no? Porque a veces, ¿cierto? Uno le está cantando al Señor como cantábamos ahora, necesitado estoy, ¿cierto? Y entonces muchos cantan como simplemente recitando la canción. Necesitado estoy de tu presencia en mi vida, Señor. Entonces ese está cantando algo muy bonito, muy profundo, pero no está entendiendo nada de lo que está cantando, porque si estuviera entendiendo lo que estaba cantando, estaría de rodillas diciéndole, Señor, ese que está cantando ahí soy yo, el que está gimiendo por tu presencia soy yo, el que te necesita desesperadamente, ¿quién? Soy yo. Entre más conozco de ti, más me doy cuenta que necesito más de tu presencia, obrando en mí. De manera que vamos a mirar estas tres estrofas. En la primera, del 1 al 3, lo que el salmista está diciendo. Después del 3 al 6, lo que Dios está diciendo. Y después en el último versículo, lo que los habitantes del lugar están diciendo. Y nos damos cuenta que va a ser muy hermoso como Dios lo ha dispuesto. Arranquemos allí con la estrofa que está en el versículo número 1 al 3. Dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y vemos cómo el salmista empieza a referirse a un lugar específico, pero que tenemos que entenderlo no desde el ámbito natural, sino del ámbito que le estaba siendo mostrado al salmista, y el que el salmista en el que estaba reflexionando. No olvidemos que la tendencia nuestra mucho es a pensar en lo terrenal y poco en lo celestial. Yo me he encontrado con personas que alguna vez compartía con una damita y con esa damita le estaba explicando el tesoro, la herencia, el regalo maravilloso que ha descrito la palabra de Dios para nosotros, y esa personita estaba emocionada mirándome cuando le estaba hablando de que para ella había una herencia, de que para ella había una tierra prometida, y ella estaba emocionada.
Pero cuando le dije que la tierra prometida para ella era Cristo, como que, ella estaba pensando era como en otras cosas, ¿cierto? Porque a veces estamos mirando las cosas terrenales y no las celestiales. Y por las cosas terrenales nos perdemos disfrutar lo celestial que Dios quiere revelar de su corazón a cada una de nuestras vidas. Porque ciertamente se empieza a hablar aquí de una ciudad y tenemos que entender que aún desde lo natural Dios nos va a ir enseñando, porque ciertamente históricamente en el plan de Dios la ciudad de Jerusalén ha sido un centro de operaciones de Dios. A Dios le plació hacerlo así. A Dios le plació en Jerusalén establecer sus promesas. Y a Dios le estableció de que desde Jerusalén saliera el mensaje de la salvación. Y lo vemos allí escrito en el libro de los Hechos, donde de ahí saldría el mensaje a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, hablando físicamente de cómo Dios escogió este sitio para manifestarse como centro de operaciones de todo lo que Dios quería hacer u obrar. Y vemos que todo esto lo manifestó Dios allí para llevarnos a mirar cómo ha establecido sus promesas y cómo Dios va cumpliendo cada una de ellas. No olvidemos, Dios le plació levantar un pueblo para él cuando llamó a Abraham. Y Abraham le hace una promesa y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Y le hace un llamado al lugar que yo te mostraré. Y le dice: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Pero no se estaba refiriendo específicamente a que la fuente de la bendición fuera Abraham y que las naciones fueran benditas por Abraham, sino que a través de Abraham Dios se había dispuesto a empezar a llevar una línea para traer el cumplimiento de la promesa con la cual iba a bendecir nuestras vidas, la cual es Cristo. Porque como dice la palabra, Dios no le dijo a Abraham y a su simiente, sino a su simiente, como aclara la palabra, la cual es Cristo para cada uno de nosotros. Y dice Gálatas en el capítulo número 3, en el versículo número 8, si me acompañas allí, Gálatas capítulo número 3, verso 8. Que en aquella promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham, tú y yo estábamos incluidos. Que en aquella promesa que Dios le estaba hablando a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, tú y yo estábamos incluidos. Porque dice Gálatas 3:8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros, gente de todas las naciones, que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios y hemos sido acercados a Dios de una manera extraordinaria. El solo hecho de que mi vida está en las manos de Dios, a mí eso me parece asombroso, ¿cierto? Yo siempre he recordado y me maravillaba cuando leía la historia de los discípulos, porque cuando Jesús, alguna vez alguien hizo como un paralelo y decía: si los discípulos hubiesen sido escogidos a la manera que hoy se escogen las personas para un puesto de trabajo, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera recogido las 12 hojas de vida y las hubiera enviado a una empresa de contratación de gente para que le revise si ese personal sería apto para servirle? ¿Cierto? Llegarían las conclusiones, ¿cierto? Y la mayoría de ellos serían desaprobados por las condiciones humanas, ¿cierto? Tal vez dirían: bueno, miramos la hoja de este hombre llamado Pedro y la verdad que aunque se ve como un buen prospecto, tira a ser peleoncito, ¿sí? No se sujeta fácilmente, poco llevado a su parecer, no se lo recomendamos. Y pudieran ir colocando a cada uno de los discípulos. Pero lo más seguro es que a los ojos humanos pasaría un candidato aprobado. Y tal vez los ojos humanos le dirían: bueno, pero este candidato llamado Judas,
el Iscariote, tiene buenas perspectivas, es un hombre influyente, tiene visión de la vida, tiene buenos conceptos, y humanamente se recomendaría a la persona que equivocada. Pero gloria a Dios que de lo vil, ruin y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios, de manera que todos los días uno se asombra de una manera extraordinaria de que Dios nos haya escogido para manifestarse a nosotros y a través de nosotros. Es algo glorioso. A mí me maravilla ver ese versículo de David cuando decía: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que tengas de él memoria. O sea, Señor, ¿quién soy yo para que me hubieras dado este privilegio, Señor? Este privilegio de conocerte, este privilegio de anunciarte, este privilegio de servirte, Señor. Muchos lo hubieran podido hacer mejor, muchos hubieran podido tener mejores condiciones, Señor, pero a ti te plació a través de mi vida glorificarte tú, Señor. Te plació a través de la obra que haces en mí exaltarte tú, Señor maravilloso, porque no somos nosotros, es la gracia de Dios obrando en quién, obrando en nosotros y en nuestras vidas. De manera que es un privilegio que nosotros los gentiles, como dice ahí la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las ¿qué? Las naciones. Pero no olviden, no estaba hablando de Abraham, sino de la promesa que Dios iba a traer de la descendencia de Abraham, la cual es Cristo. Si pasa ahí 2 versículos adelantico, al versículo 16, mira lo que dice la escritura. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? La cual es Cristo. Mira, amado, si nosotros nos miramos, nos damos cuenta que somos la iglesia del Señor, parte de la iglesia. Nosotros no somos los únicos. Dios en toda la faz de la tierra está levantando hombres y mujeres para Él. Está atrayendo personas hacia su corazón y está levantando un pueblo para Él. Pero la iglesia es una evidencia de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Si recordamos esa promesa y miramos la iglesia, nos damos cuenta cómo Dios ha cumplido esto. Pero que cuando se está refiriendo en el Salmo 87 a Jerusalén, está hablando más que de la Jerusalén actual, que de la ciudad de Jerusalén, que de la ciudad física que hay allí. Realmente Él está hablando es en aspectos espirituales que vamos a mirar. ¿Y a qué corresponde esa ciudad? ¿Y qué es lo que esa ciudad tiene de una manera especial? Isaías, en el capítulo número 2, verso 3, Isaías 2. Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará. Isaías capítulo número 2, versículo número 3, Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. ¿Quién va a ser el instructor de nuestras vidas? ¿Quién va a ser el que nos va a enseñar? ¿No te parece es un privilegio extraordinario que Dios haya dispuesto ser directamente tu maestro? Directamente ser el que te enseña. Gloria a Dios, porque nos da luz y nos permite aprender muchas cosas de Él a través de muchas personas. Pero con todo y eso hay algo que Dios se reservó: ser directamente Él quien se revela al corazón del hombre. El hombre le puede enseñar la palabra de Dios al hombre, pero solamente Dios se la puede revelar. Amén. Por eso vamos encontrando descanso en algo. Yo tengo la responsabilidad de compartir la palabra, como dijo el apóstol Pablo, era una impuesta necesidad. Pero ¿cómo va a obrar esa palabra? Ya no es mi responsabilidad. Dios es el que se encarga de obrar en su palabra, de hacer que su palabra ¿qué? De su palabra se cumpla.
Y por eso en la iglesia vamos madurando y vamos creciendo, mis amados, cuando la iglesia deja de tener la mirada en el pastor y la pone en Jesús. ¿Cierto? Porque muchos terminan desanimados porque pusieron la mirada en el lugar ¿qué? En el lugar equivocado. La pusieron en el hombre y no la pusieron ¿en quién? En Dios, ¿cierto? Si el ser humano pone la mirada en el ser humano va a decaer. Porque lo que yo puedo ver en otro ser humano es la obra que Dios está haciendo. Lo maravilloso. Yo miro la vida de Moisés y veo toda la transformación que Dios hizo en Moisés y me maravillo de Dios. Veo la obra que Dios hizo en Abraham y me maravillo de Dios en lo que hizo en Abraham, en lo que hizo en José, en lo que hizo en Daniel. Nos maravillamos de lo que Dios hizo en esas personas. Y es lo que Dios desea, que nos maravillemos es de Él y de la obra que Él hace o realiza. De manera que reconocemos lo que Dios hace, pero no caemos rendidos a los pies del ser humano. Y dice acá, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, verso 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, porque Dios hará una obra en el corazón. Habrá una obra en el corazón. ¿Cuál es la gran aspiración humana? La paz, ¿cierto? La paz. El hombre quiere tener la paz y disfrutar de tranquilidad. Pero saben, será imposible por medios humanos. Solo será posible por la manifestación del poder de ¿quién? De Dios. Solamente por la manifestación del poder de Dios. La Biblia nos narra el Edén y cuando escuchamos el Edén pensamos en un lugar hermoso, dulce, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en un lugar sumamente agradable y nos piden que pudiéramos decir alguna palabra que lo pudiera definir, el Edén puede ser una palabra que define un lugar donde hay tranquilidad, donde todo es hermoso, donde todo florece, pero tenemos que tener en cuenta que el Edén no era así de hermoso por lo que tenía, sino por quien estaba en medio de él. Si quitaras a Dios de en medio del Edén, el Edén sería un chamisero. Así de sencillo, ¿cierto? Muchos tienen el anhelo de ir al cielo no por ver a Dios, sino porque un día leyeron en la Biblia que hay calles de oro y mar de cristal. ¿Cómo se sentiría uno caminando en calles de oro? ¿Cierto? Pero resulta que el cielo sin Dios no tiene gracia. Porque la realidad de ir al cielo es Él. Si Él no estuviera allí, ¿para qué ir al cielo? Si lo que nos atrae es ¿quién? Es Él. Y hacia donde Dios nos está conduciendo. Entonces dice en el versículo número 1 del Salmo 87, empieza diciendo de esta ciudad. Y vamos a ir mirando qué mismo nos representa o nos dice el salmista de que esta ciudad tan particular no fue ideada o establecida por el hombre, sino fue fundada y establecida por Dios. Porque dice el verso número 1 que Dios mismo puso cimiento en ella. Su cimiento está en el monte ¿qué? En el monte santo. Y la pregunta es, ¿cuál cimiento? ¿O el cimiento de quién? ¿Qué es lo que hay en el monte santo? Bueno, lo que tenemos que darnos cuenta es que lo que está allí es el cimiento de Dios. Que el cimiento de esta ciudad no es natural, es la vida misma de Dios la que sostiene esta ciudad. Por eso no está sostenido sobre bases humanas, está sostenida por el poder y la vida misma de Dios. Miremoslo a través de algunas porciones de la palabra. Isaías, en el capítulo número 28, versículo número 16. No olvidemos, Dios mismo puso cimiento en esa ciudad. Y que esa ciudad ya no está hablando de la ciudad física de Jerusalén, está hablando
de Jerusalén la celestial. Y dice ahí Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Sión es el monte donde está construida Jerusalén. Cuando se refiere a Sión se está refiriendo a ese monte. Y dice que Dios en ese monte puso un fundamento. Dios fue el que puso un fundamento y dice que puso una piedra escogida, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Primera de Pedro 2:6 nos complementa esta porción donde dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. De manera que nos está diciendo que el fundamento de esa ciudad no es material, que el fundamento de esa ciudad no es hierro, no es piedra, no es concreto. Está hablando de que la base de esa ciudad es una persona, la gloriosa persona ¿de quién? De Jesucristo. Y 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Ya esa ciudad, su cimiento, su fundamento está en ella. ¿Cuál es el cimiento de esa ciudad? El cimiento de Dios. De manera que es la vida misma de Dios la que sostiene esta ciudad. Y nos empezamos a dar cuenta que cuando Dios nos va mostrando que lo que sostiene esa ciudad espiritual es Cristo mismo, dice el libro de Hebreos en el capítulo número 11, versículo número 10. No olvidemos que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham entendió que Dios estaba más que sacándolo de un sitio físico para llevarlo a otro sitio físico, ¿cierto? En eso no estaba pensando el Señor. Aunque Dios utilizó algo natural, Dios estaba utilizando eso natural, era para poder evidenciarle a Abraham hacia dónde lo quería conducir. Por eso dice Hebreos 11:10, dice, porque ¿qué esperaba Abraham? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Entonces nos empezamos a dar cuenta de una condición de esa ciudad, que el cimiento es Dios mismo, y el constructor de esa ciudad es ¿quién? Dios mismo, el que la edifica. De manera que Abraham entendió que la promesa de Dios no se limitaba a las cosas naturales, que la promesa de Dios iba mucho más allá, iba mucho más profundo, que el alcance de esta promesa era mucho mayor. Apocalipsis capítulo número 21, versículo número 22, porque vamos a ir ubicando esa ciudad, que empezamos allí leyendo en el Salmo 87, su cimiento está en ella, en el monte santo. Apocalipsis capítulo número 21, versículo número 22. Y mire que está hablando de una ciudad celestial. Y acompáñeme a leer estos versículos porque aquí empieza a hacer una descripción, donde dice, de esa ciudad, dice, y no vi en ella templo, dice el versículo 22. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella,
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y mire que dice: su cimiento está en ella. Y ahora empezamos a darnos cuenta que todo lo que sostiene esta ciudad proviene de Dios. No había en ella templo porque Dios era el que. No había necesidad de sol, de luna, porque Dios mismo era el que la alumbraba. Y empezamos a darnos cuenta de todo lo que Dios edifica. Está hablando no de la ciudad física de Jerusalén, que un día dejará de ser. Dios la ha permitido permanecer por muchos siglos, pero un día la Jerusalén que ahora existe, un día ya no estará más. Porque la Biblia dice que los cielos y la tierra que ahora vemos pasarán, y vendrán nuevos cielos y vendrá nueva tierra. Pero vemos la descripción: su cimiento está en ella. ¿Cuál es el cimiento de la ciudad? Dios. ¿Quién es el que sostiene la ciudad? ¿Qué es el todo de la ciudad? La ciudad no necesita nada porque Dios es el todo de ella. Es el que la sostiene y es el que la sustenta. Si va al Salmo 87, ahí en el verso número 2, en el versículo número 2, dice algo particular de esa ciudad. No solamente que Dios es su todo, sino que dice que Dios ama esta ciudad de una manera particular. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Y aquí vemos que de una manera muy especial el salmista está viendo un lugar que Dios desea, un lugar que Dios ama, un lugar en el que Dios desea manifestarse, en el que Dios desea revelarse de una manera especial, un lugar en el que Dios ha puesto su corazón. Y aquí vemos algo hermoso. Nosotros hemos visto a través de la palabra que Dios se relaciona de manera directa con cada personita, de manera personal con cada uno, pero a su vez Dios ama poder reunirnos a todos en pos de Él, en pos de su corazón, en pos de su presencia. En alguna ocasión escuché de unos padres, era una pareja. Ellos tenían como 11 hijos y habían hecho una reunión familiar y habían llegado 10 de ellos. 10 de sus hijos habían llegado a la actividad familiar. Pero aunque todos estaban allí, todos estaban disfrutando de comunión y estaban disfrutando de relación, el corazón de esos papás estaba triste. Y alguien les preguntó: ¿pero por qué están tristes si aquí está la mayoría de sus hijos? ¿Cierto? Y la mamá y el papá respondieron con claridad en ese ejemplo. Dijeron: sí, están la mayoría, pero no están todos. Si estuvieran todos, sería diferente. Y nos damos cuenta cómo Dios está obrando en todos y cada uno de nosotros, porque el deseo de Dios no es solamente para una persona. El deseo de Dios es para todos y cada uno de quién, de cada uno de nosotros. Nosotros vemos personas en la Biblia y dijimos: qué privilegio el de Abraham encontrarse con Dios, qué privilegio el de Moisés encontrarse con Dios, qué privilegio el de José encontrarse con Dios. Mis amados, pero ese es el privilegio que Dios destinó para todos y cada uno de nosotros, que todos y cada uno de nosotros nos encontremos con Él y que todos y cada uno de nosotros nos reunamos en pos de ¿quién? Nos reunamos en pos de Él. Mire lo que dice Éxodo 20:24 de una manera muy especial. Éxodo capítulo 20:24, donde Dios nos deja ver que Él ha decidido manifestar su presencia de manera especial en muchos lugares y en lugares en particular. Él ha prometido manifestarse. Y dice acá Éxodo 20:24, dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Pero mire lo que termina diciendo: en todo lugar que yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mis amados, en nosotros no habría memoria de Dios si Dios no hubiera venido a nosotros, si Dios nos hubiera manifestado. Y Él dice: y en todo lugar
donde haya memoria, donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, allí vendré yo y me manifestaré. ¿Te das cuenta? Que si Dios te ha puesto de una manera especial para que en ti haya memoria de quién es Él, eso hace que Dios venga a ti y te visite de una manera especial. Que Dios venga a ti y te visite. Por eso dice, ama las puertas de Sión. Él puso el fundamento, puso a Cristo como la piedra principal. Él es el que sostiene todo. Pero a los que los puso ahí, ¿cierto? A todos y cada uno de nosotros dice que nos ama de manera que especial. Nos ama de una manera muy especial. Y ahí nos va llevando a entender muchas cosas. Las palabras de Dios se van cumpliendo. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ¿cierto? Si tú estás buscando a Dios solito allá, pues Dios se va a manifestar. Pero eso nos recuerda es esto, donde Dios ha hecho que haya memoria de su nombre, allí, y cuando 2 o 3 se reúnen en memoria de su nombre, pero no es una reunión provocada por nosotros, es que estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús, no, estamos hablando de lo que Dios provoca en el corazón humano, de lo que Dios provoca en el ser humano, cuando hace que el ser humano cada vez vaya siendo más consciente de Dios. No olvidemos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos inconscientes de Dios. Dios estaba presente, pero nosotros no teníamos presente a Dios, que era diferente. Pero Dios ha venido cambiando toda esta condición en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y dice el Salmo 133, verso 1 en adelante. Ama Dios las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Y mire lo que dice el Salmo 133, verso 1 al 3. Un salmo corto, pero muy profundo. Porque dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y qué? Juntos en armonía. Mis amados, esto no es una simple relación de personas. Aquí cuando está hablando juntos y en armonía, está hablando de hombres y mujeres que han sido traídos a una relación con Dios. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo. Dios a través de Cristo nos empieza a manifestar su corazón a todo el cuerpo que somos la iglesia, el cual desciende sobre la barba, que es una figura del sacerdocio, y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, todo el cuerpo es cubierto de una manera especial, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No olvide, donde ha hecho que haya memoria de su nombre, allí Dios siempre enviará bendición. Pero no olvide, la bendición de donde Dios ha hecho morar su nombre, la bendición es Él. Él es la bendición nuestra, y es hacia donde Dios cada día nos va conduciendo. Y en el Salmo 87:3, ya vimos en el 1, su cimiento está en ella. ¿Cuál es el cimiento? El cimiento de Dios, Dios mismo. Después dice, Dios ama las moradas de Jacob, o ama este lugar, ama el monte de Sión más que todas las moradas de ¿qué? De Jacob. Y en el verso número 3 nos deja ver que esta ciudad es objeto de muchas alabanzas, pero muchas alabanzas no por causa de ella, sino por causa de quién es el que la sostiene. ¿A quién? A ella. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Cosas gloriosas se dicen, porque expresan no lo que ella es, sino lo que se ha hecho en ella. Y el que ha hecho en ella es ¿quién? El Señor. Nosotros vemos la vida del apóstol Pablo y vemos todo lo que Dios transformó y cambió en la vida de este hombre. Un hombre que pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser uno que participó de la persecución, pasó de perseguidor a ser perseguido, pasó de los que echaban a la cárcel para ser el echado. ¿Dónde? Cambió completamente su vida y nos maravillamos y vemos, gloria a Dios por la vida del apóstol Pablo. Pero no es lo que Pablo hizo por sí mismo, es lo que la gracia de Dios hizo en la vida de ¿quién? En la vida del apóstol Pablo. Porque si no fuera la gracia de Dios, mire, sin la gracia de Dios a nosotros todo se nos vuelve queja, a nosotros todo se nos vuelve lamento,
A nosotros todo se nos vuelve decepción, pero en las manos de Dios, un hombre en la cárcel, ¿cierto? Está allí. Muchas veces él escribió que había sido latigado, que había enfrentado camino de ladrones, pero mira lo particular de esto. Él en la cárcel no se está quejando, no se está lamentando: yo, un siervo de Dios, que oro al Señor y en la cárcel. Yo, un siervo de Dios sufriendo. Yo, un siervo de Dios siendo apedreado. Yo, un siervo de Dios que ha sufrido camino de ladrones. Yo, un siervo de Dios que ha sufrido de falsos hermanos, ¿cierto? Ahí ese lamento entramos nosotros. Pero mire lo hermoso del apóstol Pablo: está en la cárcel, ha sufrido muchas cosas y él dice: pero lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el bien del evangelio, porque los hermanos, aún viendo aquí mi vida en la cárcel, no han desmayado, sino que antes con esto han cobrado más ánimo para seguir adelante. Porque ¿sabe qué? Aunque, decía alguien una frase, aunque el evangelista esté encerrado, el evangelio no. No, Pablo estaba en la cárcel, pero la palabra de Dios no estaba encarcelada. Y aún desde la cárcel, Dios hacía que su palabra corriera y fuera glorificada. Muchas de las porciones que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, muchas de esas porciones las escribió Pablo desde la cárcel y han sido de gran edificación. ¿Para quién? Para nuestra vida, porque la palabra de Dios no está presa. Por eso, en medio de todas las circunstancias, no podemos perder de vista cómo la palabra de Dios puede obrar en nuestras vidas por el Espíritu de ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo número 4, versículo número 28. Allí hay una alegoría expuesta donde, a través de lo que le sucedió a Abraham, Dios nos va hablando de esa ciudad celestial que somos nosotros, porque dice Gálatas capítulo número 4, verso 24. Si alguno alguna vez lo ha leído, la alegoría de Agar y Sara, donde dice el verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Una era Agar, la otra era Sara, y dice: el uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está entonces, de la ciudad de Jerusalén de la que se está hablando en el Salmo 87, no es la ciudad que terrenal que hoy hay allá. Aquí no lo deja ver, porque la ciudad que hay ahora, ¿cierto? Como dice acá, es Agar, que es esclava, y todos sus hijos juntamente con ella son ¿qué? Esclavos. Pero dice el verso número 26, aparece algo especial: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, prorrumpe con júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que no tiene marido, que de la que tiene marido. Verso 8, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? De la promesa. Mire lo hermoso. ¿Por qué vamos siendo hechos parte del pueblo de Dios? Por la promesa de ¿quién? Por la promesa de Dios. Y la promesa de Dios solamente pudo ser hecha con los recursos de Dios, con el poder de Dios, con la manifestación de Dios. Isaac no pudo nacer por la capacidad humana. Isaac nació porque fue un milagro de Dios maravilloso, un milagro extraordinario de Dios. Ahora, Apocalipsis 21. Apocalipsis en el capítulo número 21, en el versículo número 1 en adelante. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Cierto? Ya vimos, su cimiento está en ella. ¿Quién es el cimiento de la ciudad? Dios mismo. Y a esa ciudad cuyo cimiento es Dios mismo, dice que Dios la ama por encima de ¿quién? De todo lo demás. Y ahora en el Apocalipsis 21 del 1 al 3 dice la escritura: vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía. ¿Qué? O sea que
como todas las cosas funcionan hoy en día, un día ya no funcionarán, ¿cierto? Hoy todo funciona, la mayor parte de la tierra es agua. La mayor parte del cuerpo humano es ¿qué? Agua. Y un día vendrá donde ya todo será ¿qué? Diferente. Y dice en el verso número 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad ¿de quién? La nueva ¿qué? Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Quién es el cimiento de la ciudad? ¿Quién es el arquitecto y constructor? ¿Quién es el todo de la ciudad? Dios. Y dice, descender del cielo de Dios. Y ahora dice, ¿quién es ella? Dispuesta como una novia ataviada para su ¿qué? Ahora le pregunto, ¿será que está hablando de una ciudad física o está hablando de personas con las que Dios ha formado un pueblo? Porque ¿qué interés tendría Dios de relacionarse con un muro, con una pared? No, ¿cierto? Los seres humanos somos los que cambiamos y pervertimos las cosas de Dios. Muchas veces preferimos amar un pedazo de cemento más que amar a una persona, ¿cierto? ¿Cuántas relaciones se han destruido por causa de eso? Fue más valioso ese pedazo de tierra que la relación que había entre esas dos personas. Por allá había visto en una ciudad hay un lugar que se volvió turístico a causa de la pelea que hubo entre dos hermanos por una herencia. Recibieron un lote grande como herencia de sus padres, pero jamás se pusieron de acuerdo en cuál era el pedazo que le tocaba a cada uno. Y cuando repartieron peleando con un juez, a cada uno le tocó la parte que no quería. Y se cogieron tanto odio esos dos hermanos a causa de esa herencia, que dice que a uno le tocó un pedazo, y si este lote es así largo, lo peor es dividirlo a lo largo, porque eso va a quedar casi que inconstruible, ¿cierto? Y dice que uno de ellos construyó una casa así, no, creo que tiene como 70, 80 centímetros de ancho, como por 30 o 40 metros de largo. Y la construyó y ahí nadie puede vivir. Y dice que la historia, que solamente la construyó para que su hermano, si construía, no pudiera ver al frente. ¿Se da cuenta cómo muchas veces nosotros? Pero fíjese que aquí Dios no está hablando de su deseo por cosas materiales, está hablando de su deseo por cada uno de nosotros. Una novia ataviada para su marido. Y mire que no está hablando de cosas físicas, sino el verso número 3 nos lo aclara. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién? O sea, el tabernáculo de Dios, el lugar que Dios preparó para habitar con su pueblo, y que su pueblo habite ¿con quién? Y no por un instante, por la eternidad. Y dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y de quién estaba hablando? De la nueva Jerusalén. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Porque se han dicho de ella, porque en ella se ha manifestado el deseo del corazón de Dios. No olvidemos que allá en Ezequiel, donde dice que el Señor pasó, lo leímos ahora al comienzo: pasé y te vi en tus sangres, te vi como estabas y de ahí te levanté. Y pasé otra vez junto a ti, era tiempo de amores, y dice: y te hermosé, te llené de joyas, te vestí, y fuiste hermosa a causa de mi hermosura que yo puse en ti. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se dicen cosas gloriosas de esa ciudad celestial? No por la ciudad, sino porque la ciudad refleja la vida de quién. ¿Y esa Jerusalén de la que está hablando es de quién? De nosotros, mis amados, el pueblo de Dios. Vamos a mirarlo a partir de la siguiente estrofa. Entonces, esa primera estrofa, ¿qué nos deja ver? Su cimiento está en ella. ¿Y el cimiento es quién? Es un lugar que Dios ama más que todos los demás, ¿qué? Más que todos los demás lugares. Y se nos dice de esa ciudad que es una ciudad que será objeto de muchas alabanzas, ¿cierto? Cosas gloriosas se han dicho de ti. ¿Ciudad de quién?
ciudad de Dios. ¿Usted se imagina eso? O sea, que sobre mi vida se expresen alabanzas por lo que Dios ha hecho. Eso es hermoso. ¿La obra de quién? La obra de Dios, porque finalmente no son alabanzas para mí, son alabanzas para quién, son alabanzas para Dios. Pero a partir del versículo número 4 que empieza, hasta ahí el Señor dice, deténgase y reflexione. Ya hay un lugar, la ciudad de Dios, el cimiento es Dios. Ama a Dios ese lugar, y de ese lugar se van a decir siempre cosas que. Ahora, ¿quién quiere ser parte de ese lugar? ¿Cierto? ¿Quién quiere estar ahí en ese lugar? Ya el salmista habló de la ciudad. Ahora cambia quien está hablando y ahora quien va a hablar es Dios. Del 3 al 6 es Dios mismo el que va a estar hablando. Y mire lo hermoso de lo que se dice ahí en ese Salmo 87, leamos ahí del verso número 3 en adelante, donde ya empieza la segunda estrofa, y dice el versículo número 4: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allí. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y nuevamente le dice, deténgase y piense. Y vamos a encontrar aquí también cosas especiales que Dios mismo está diciendo acerca de esa ciudad gloriosa, ¿cierto? Dice, la primera cosa que encontramos es que todos los habitantes de esa ciudad provienen de diversos lugares de la tierra, proviene de diversas naciones. Ahí habla de varios aspectos. Dice el verso 4, yo me acordé de Rahab. Y Rahab no se refiere a la mujer prostituta de Jerusalén, me olvidó la ciudad, de Jericó, ¿cierto? Aquella mujer que guardó a los espías y después fue hecha parte del pueblo de Dios, sino que Rahab se refiere a personas que estuvieron y fueron parte de Egipto, pero después fueron sacadas de allá. Mire Isaías 51:9 y versículo número 10. Solo vamos a mirar de esas ciudades de las que Dios habla, solo un versículo sobre esta, porque dice Isaías 51:9, despiértate. 51:9 de Isaías dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿Y no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino de las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Y recuerde que eso aconteció cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. De manera que aquí Rahab es una figura ¿de quién? De Egipto. Y nos vamos a dar cuenta entonces que aquí habla de varias cosas. Ustedes recuerdan que cuando uno estaba en la escuela le hablaban o le enseñaban a uno sobre los puntos cardinales, ¿cierto? El norte, el sur, el oriente y el occidente. Y cuando uno mira todos esos puntos cardinales se da cuenta que eso abarca absolutamente ¿qué? Abarca absolutamente todo. De manera que ubíquese ahí en el versículo conmigo, verso número 4. Dice, yo me acordaré ¿de quién? De Rahab, ¿cierto? Y Rahab es una figura de lo que es Egipto. Y Egipto en el mapa está ubicada al sur de Israel. Eso en algún momento que tenga la oportunidad lo ubica en el mapa. Usted mira el mapa geográfico y a la parte de abajo queda ¿qué? Egipto. Está hablando de una ciudad ubicada al sur. Pero después habla de otra ciudad. Dice, he aquí Filistea, ¿cierto? Filistea. Y está hablando, ¿cuál es la segunda ciudad? No, Babilonia.
Me acordé de Rahab, Egipto al sur, y ahora habla de Babilonia. Babilonia es un lugar que está ubicado geográficamente frente a la ciudad de Jerusalén al oriente. Y después habla de otra ciudad, la ciudad de Filistea. Filistea, si lo ubicas en el mapa, está al occidente. Y por último habla de Tiro. Y si lo ubicas, Tiro en el mapa de Israel está en el norte. De manera que el Señor nos empieza a dejar ver que de todos los lugares geográficos de la tierra, Él trajo gente para habitar en esa ¿qué? En esa ciudad cuyo fundamento es Dios, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Y por último habla de Etiopía. Y Etiopía se conoce, Etiopía al que se refiere aquí en este versículo en ese momento corresponde hoy a un lugar llamado Sudán en el presente, ¿cierto? Y queda lejísimos, como a 13.000 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Para que más o menos se haga una idea, de Manizales a Cartagena hay como 1.100 kilómetros. Y entre Jerusalén y Etiopía habían 13.000, o sea, era una ciudad demasiado distante. De manera que Dios está diciendo, de todos los puntos cardinales recogí gente para hacer la parte de mi pueblo. Y no importa cuán lejos quedara un lugar, aún de los lugares más lejanos, yo recogí para hacerlos ¿qué? Para hacerlos mi pueblo. Vaya un momentico conmigo a Apocalipsis capítulo número 7, verso número 9. Capítulo número 7, versículo número 9. Mira lo que dice. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y está hablando ya de lo que acontece en el futuro y está comprobando que lo que decía el Salmo 87 de manera anticipada nos deja ver cómo Dios recogería de todos los lugares geográficos gente para hacerla su ¿qué? Su pueblo. Una multitud que nadie podía contar de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos esos están diciendo: estamos aquí por lo que Él ¿qué? Por lo que Él hizo, por lo que Él obró. Ahí en el mismo versículo 4 nos deja ver otra característica que se da en aquellos que fueron recogidos de todas las naciones de la tierra. Dice: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia. Y de pronto coloca una palabra ahí muy clave: entre los que me conocen. Y mire lo hermoso, dice que todos los habitantes de esa ciudad conocerán ¿a quién? Conocerán a Dios. No es los que han oído de Dios, es los que han conocido de Dios. Una cosa es oír de Dios y otra muy diferente, oír a Dios. Son dos aspectos muy diferentes. Y ahora nos está dejando ver que esos que han sido recogidos de todos los lugares de la tierra tienen una particularidad: conocen a Dios. Dios se ha revelado a sus vidas, Dios se ha dado a conocer. Nadie puede conocer a Dios si Dios no decide revelarse a ¿quién? A esa persona. De manera que vemos que los habitantes de esa ciudad han sido ¿qué? Privilegiados. Que Dios haya decidido darse a conocer a cada uno de nosotros es un privilegio hermoso y glorioso para nuestras vidas. Y esto nos recuerda algo, que no es un asunto de nacionalidad, de sangre, que no es un asunto de costumbres religiosas, sino es un asunto de la obra de Dios en el corazón, ¿qué? En el corazón humano. Romanos, en el capítulo número 9, versos 6 y 7 dice la Escritura: no que la palabra de Dios haya fallado,
Porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Bueno. Y mire lo tremendo que me confronta esto. Verso número 7. Ni por ser descendientes de Abraham. ¿De dónde desciende la nación de Israel? Ni por ser descendientes de Abraham son todos ¿qué? Hijos, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Entonces no era simplemente ser descendientes, ¿cierto? Por eso nos empezamos a dar cuenta que esto no es un asunto de que si mis papás son cristianos, ¿cierto? El cristianismo no se hereda. Mi hijo no es cristiano porque el papá sea cristiano. Ni yo sería cristiano porque mi papá fuera ¿qué? Fuera cristiano. No es algo que se da por la sangre, no es algo que se da por la nacionalidad, ¿cierto? No seríamos pueblo de Dios por haber nacido judíos o por haber nacido en la nación de ¿quién? De Israel, ¿cierto? Que es donde viene el tercer paso, pero antes de ese miremos lo que dice Jeremías 31:31. Porque los que han nacido en esa ciudad, dice que de una manera especial conocerían a quién, al Señor, tendrían una relación con el Dios vivo, porque todos ellos serían beneficiados del nuevo pacto. ¿Y cuál es el beneficio del nuevo pacto? Jeremías 31:31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, que yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en ¿quién? ¿Por qué esos habitantes de esa ciudad conocerán al Señor? Porque Dios mismo será el que está grabando su palabra en ¿quién? En nosotros. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos ¿qué? Me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor de los ejércitos, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Todos ellos reconocerán a quién. ¿Que hay gente hipócrita en la iglesia? Sí, ¿cierto? Pero es que Dios no te mandó a poner la mirada en la gente, sino en quién, sino en Él. De manera que ya vemos dos aspectos que Dios habla de esa ciudad. Primero, los ha recogido de todas las naciones de quién, y gloria a Dios, porque nos alcanzó a nosotros, de los de tierras lejanas. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Jerusalén? En lo natural. Pero mire que hasta lo postrero de la tierra Dios vino a recogernos y alcanzarnos a cada uno de quién, de nosotros. Y a esos que Dios ha recogido lo conocerán a Él de manera personal y ¿qué? De manera personal y directa. Y lo tercero que encontramos ahí, que está en el versículo número 6, y aquí es algo que sin la luz del Nuevo Testamento sería difícil entenderlo. Y esto es clave en lo que Dios está diciendo, porque dice, Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació ¿dónde? Este nació allí, ¿cierto? De manera que esto suena como raro. Si yo nazco en Colombia, recibo una nacionalidad. ¿Cuál nacionalidad? Colombiano, por haber nacido en esta nación o en este país. Pero muchas veces el que nació aquí puede adquirir la nacionalidad de otro país, pero esa nacionalidad que adquiere en otro país no es una nacionalidad de nacimiento. Fue acogido, pero no nació ¿dónde? No nació allá. Pero particularmente aquí la palabra de Dios nos deja ver en el versículo número 6 que el Señor dice que todos esos que recogió de todos los pueblos
nacieron allá en el monte de Dios. ¿Cierto? O sea, ¿cómo puede ser esto? O sea, si trajo una persona de Etiopía, ¿dónde nació ese? Y entonces, ¿cómo ahora dice el Señor que ese de Etiopía nació aquí? Y ahí es donde recordamos lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Está hablando del nuevo nacimiento, del nacer de lo alto, ¿cierto? Que la ciudadanía nuestra celestial no viene por el nacimiento natural, sino por el nacimiento espiritual, por el nacer de lo alto. Y nacer de lo alto significa que solamente puede ser posible por el poder de Dios, por la obra de Dios, por la iniciativa de Dios. Por eso una persona, cuando empieza su caminar con el Señor, no empieza por una oración. No olvidemos que el ser humano lo volvimos muy simple, ¿cierto? Venga, haga una oración, repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te acepto en mi corazón. Cuando es al revés, mis amados. Si yo fuera a hacer alguna oración de ese tipo, tendría que ser al revés. Es más bien venir al Señor y humillarme y decirle: Señor Jesucristo, aquí estoy, acéptame en tu corazón. Esa, si fuera una oración, debiera de ser en ese orden. ¿Cierto? Pero no es una oración de esa manera, porque entonces muchas veces salimos convencidos de algo que no ha sucedido. ¿Dónde? Porque es un momento de Dios contigo, es un momento de Dios con quién. En ese momento no interviene el ser humano, es solamente de quién. ¿En qué momento se puede dar? Depende de Dios. Se puede dar en medio de un momento de alabanza, se puede dar en medio de una predicación. Mientras estás escuchando la palabra, Dios puede estar haciéndote nacer de nuevo. Mientras estamos en un momento de adoración cantando, Dios puede hacerte nacer de nuevo. Mientras vas en un momento en la buceta ahí sentado, Dios puede hacerte nacer de nuevo. O sea, Dios no está limitado a un culto para hacerte nacer de nuevo. Está limitado solamente a la disposición de su corazón. Dios tiene un tiempo para cada uno de quien. Y no llegó tarde, llegó en el momento justo. Muchas veces uno se devuelve y se pone a pensar: ay, Señor, si yo hubiera conocido de ti hace 20 años. Bueno, si ahora conozco el momento de Dios, para mí fue en el momento en que Dios, tal vez hace 20 años no hubiera oído al Señor, no hubiera atendido. Es más, si Dios me llevara a la memoria cuántas cosas me pudieron haber compartido de Dios y no atendí. Pero llegó el momento donde Dios hizo que mi vida atendiera su llamado. De manera que Él empieza a hablar de que los que se vuelven ciudadanos de Jerusalén no nacen de manera humana, nacen de manera espiritual por el poder de Dios. Este nació allí, y es en ese nacer de lo alto donde somos inscritos en el libro de la vida. No cuando yo le digo al Señor: inscríbeme por favor en el libro de la vida y no me borres nunca. No, es en ese momento de Dios donde Dios me sella con su espíritu. ¿Para quién? Me sella su espíritu para Él. Efesios capítulo número 2, en el versículo número 16. 2.12. Leamos allí el 2.12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y miren lo que dice ahí: alejados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los de Israel y de los gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, porque había enemistad en el pueblo judío para con Dios, y había enemistad en el pueblo gentil para con Dios. La enemistad estaba en nuestro corazón. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las ¿qué? Las enemistades. Y si pasa ahí más adelantico al verso 19,
2:19, Efesios 2:19, mire lo que dice, ¿cierto? Si usted se va para Ecuador y nació en Colombia, ¿qué es usted en Ecuador? Si se va para Estados Unidos naciendo en Colombia, ¿qué es usted en Estados Unidos? Es un extranjero. Pero mire lo que dice el Señor. Cuando Dios por su poder nos hace nacer de lo alto, dice 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de ¿quién? Entonces mire lo hermoso que va aconteciendo. Nicodemo, un hombre especial que se acercó a Dios, y mire que no basta simplemente con saber muchas cosas y tener muchas cualidades. Si uno en Juan 3, donde está ese encuentro de Jesús con Nicodemo, mira, las cualidades de Nicodemo eran muchas y para nosotros pudiera calificar como una persona que iba derecho ¿para quién? Para el cielo. Usted encuentra allá condiciones de que él era judío, entonces ya había nacido dentro del pueblo de la promesa. Aparte de eso, no era cualquier judío, dice que era un principal, ¿cierto? O sea, era alguien que tenía renombre en medio de ¿quién? En medio del pueblo. Era alguien que se había beneficiado de lo que Dios había hablado al pueblo, era alguien que conocía las escrituras. Era alguien que aparte de eso pertenecía, no olvide que para nosotros, como tenemos el concepto de fariseo más el presente que el de la época de allá, ¿cierto? Entonces para nosotros fariseo hoy es falso, hipócrita, aparente, con una máscara, ¿cierto? Pero allá no. Es más, por ahí en alguna vez hice una lectura donde decía que los judíos tenían en tan alto concepto el ser fariseo, ser escriba, que ellos decían que si dos personas solamente tuvieran la oportunidad de ser salvas, uno era fariseo y el otro era escriba. O sea, para ellos ser fariseo era algo realmente ostentoso. ¿Y qué era Nicodemo? Del pueblo de Dios, principal, era un hombre considerado entre los fariseos firme en la ley, era un maestro, no era cualquier persona, era alguien que enseñaba ¿a quién? Un maestro a Israel. Y no solamente eso, sino que reconoce algo. Cuando habla con Jesús, le dice, sabemos que has salido de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no hubieras venido de quién. O sea, una gran cantidad de cualidades, ¿cierto? Pero no era por ninguna de esas cualidades que iba a ser parte del pueblo de Dios, sino por lo que Jesús le expresó. El que no naciere de nuevo no puede ser parte del reino de quién. Y ahora en el Salmo 87 lo entendemos. Este nació allí. No importa si tú naciste colombiano, para ser parte del pueblo de Dios tienes que nacer de nuevo, de lo alto. Tienes que nacer de lo alto. No importa si naciste en Israel, para ser parte del pueblo de Dios tienes que haber nacido ¿de dónde? De lo alto. Así que ya hemos visto varias cosas. La ciudad cuyo fundamento es Dios mismo, ¿cierto? Una ciudad en la que Dios expresa su amor de una manera especial. Cosas gloriosas se han dicho de esa ¿qué? Porque en ella se ha evidenciado lo que Dios ha ¿qué? Lo que Dios ha hecho. Pero ahora vemos cómo Dios a esa ciudad la ha formado con gente de todas las naciones, de todos los lugares ¿qué? De todos los lugares de la tierra. Que a esos con la que ha formado de todos los lugares les ha dado una condición particular, les ha dado la oportunidad de que ellos lo conozcan, ¿cierto? No olviden, no es conocer Biblia, es conocer a Dios. Hay gente que conoce Biblia y no conoce a Dios. Y a estos, dice el Señor, que han sido hechos partes del pueblo porque nacieron ¿de dónde? De lo alto. De manera que ya estamos viendo entonces, ¿quién quiere habitar en esa ciudad? ¿Y cómo es posible que yo habite en esa qué? Y ahí es cuando miramos la obra que Dios ha hecho en quién. Yo no estoy aquí por mi capacidad, no ya estoy aquí por mis bondades, no estoy aquí por mis habilidades, no estoy aquí por mis destrezas, estoy aquí porque la misericordia de Dios ha sido grande y por eso cada uno de nosotros estamos aquí. Su misericordia se ha manifestado ¿sobre quién? Sobre nosotros. De manera que si alguien nace de lo alto es por el poder de Dios y por la misericordia de quién?
Y por la misericordia. No es que Dios te vio orando tanto que dijo lo va a hacer nacer de nuevo porque qué hombre para orar. No, es más, no hacíamos nada agradable a Dios, como dice Romanos, donde dice que no había quien hiciera lo bueno, no había quien buscara a Dios, no había uno solo. De manera que Dios tuvo que obrar en mí para que hubiera una respuesta en mí hacia quién. Y eso es pura misericordia. Por eso ahora van a hablar los que han sido hechos parte de ese pueblo. Ya sabemos cuál es el fundamento, ya sabemos cuál es la condición para ser parte de ese pueblo. Ahora ya hay gente que dice, pero yo ya estoy ahí, ¿cierto? Y no sé cómo tú estés, si ya eres parte de ese pueblo, no parte de una congregación, porque no vamos al cielo o a la presencia de Dios por ser parte de una congregación, es por estar en Cristo. No por estar en Monte de Sión, por estar en Cristo, no por estar en un ministerio, por estar en Cristo, no por ser evangélico, es por estar en Cristo. Y si ya estamos en Cristo, entonces ahora, ¿qué es lo que expresan los que se han dado cuenta en el lugar donde han sido ¿qué? Puestos? Y ahí es donde termina la tercera estrofa. Si ya meditó la primera, esa ciudad, si ya meditó lo segundo, todos los que forman parte de la ciudad y cómo han sido hechos parte de la ciudad, ahora ya ellos se ven como parte de esa ciudad. Y ahí es donde en el versículo número 7 dice: y cantores y tañedores dirán ¿en quién? En ella. Todas mis fuentes están en ti. Y miren lo especial, porque si usted lo lee rápidamente desde el principio, muchos de los comentarios bíblicos que usted encuentra están relacionados es con la ciudad, no con Dios. Como si haber descrito toda esa ciudad hubiera hecho que la fuente fuera la ciudad. No, la fuente no es la ciudad, la fuente es Dios. Todos esos que han visto la obra de Dios terminaron diciendo: todas mis fuentes están en ¿quién? O sea, tú, Señor, te has convertido en el todo de ¿quién? De mi corazón. ¿Quiere que Dios sea el todo de su corazón? Le pregunto, ¿quiere que Dios sea el todo de su corazón? Amén. Entonces eso significa, que Dios va a tratar con muchas cosas que amamos. Porque la única forma de que Dios sea el todo de mi corazón es que destrone una cantidad de amantes que nosotros tenemos dentro de nosotros, incluidos nosotros mismos, ¿cierto? Porque a nosotros nos parece fácil pedir eso hasta que se meten con nosotros, ¿sí o no? Uno quiere que Dios sea el todo de la vida de uno, pero sin que Dios se meta con uno, y es imposible. Si Dios va a ser el todo de tu corazón, Dios va a tener que meterse en todas las áreas de tu vida, absolutamente en todas. No va a poder quedar un solo lugar restringido para Dios. Dios se va a meter absolutamente ¿en quién? En todos, ¿cierto? A nosotros nos duele que Dios nos toque el bolsillo, ¿cierto que sí? Nos duelen los tiempos de escasez, ¿sí o no? Lo que pasa es que nosotros miramos los recursos, es como una necesidad, como nosotros lo consideramos, y no como algo que yo amo en mi corazón. Porque dice la palabra de Dios: raíz de todos los males es el amor ¿a quién? ¿Cierto? Pero muchas veces Dios trata y nos permite momentos de situaciones, es para tratar con el amor que yo tengo por quién. Porque ahí tengo puesto mi ¿qué? Mi corazón, ¿cierto? Hay gente que siente desfallecer sin un peso entre el ¿qué? Y leía, hubo un actor que tristemente se suicidó, pero en algún momento dijo una frase bien tremenda. Se llama Robin Williams, ¿cierto? Y él decía: las mejores lecciones de la vida las aprendí cuando no tenía un peso entre el bolsillo, ¿cierto? Y cuántas cosas aprendemos, cuántas cosas vemos de Dios, de cuántas cosas somos conscientes de quién, en cuántas cosas nos volvemos agradecidos, cuando muchas veces Dios restringe, ¿cierto?
¿Cuántas veces ya perdimos la gratitud? La oración por los alimentos se volvió algo hasta religioso, ¿cierto? Oramos, pues porque si yo soy cristiano debo de orar por los alimentos, pero muchas veces se ora sin ni siquiera tener gratitud en quién. Pero el día que dejes de comer 3 días y estés llevado del hambre y tengas hasta gastritis allá del hambre que tienes y te sirvan así sea un plato de arroz con huevo, ese día esa oración no es Señor bendice estos alimentos, amén. No, ese día eso es un milagro extraordinario. Ese día con lágrimas te comes ese arroz diciéndole al Señor gracias porque no tenía nada que comer. ¿Se da cuenta por qué necesitan ser desbancados muchas cosas que están entronadas en nuestro corazón? Porque ¿cuál es lo que van a terminar diciendo los que vieron ese regalo hermoso de ser hecho parte de la ciudad de Dios? Todas mis fuentes están en ¿quién? En ti. En otras versiones dice todas mis raíces están en ti. En otra dice en ti se hallan todos mis orígenes. En otra dice todos mis manantiales están en ti. En otra dice en ti están todas las fuentes de mi gozo. De manera que nos va conduciendo a la realidad. No olvidemos que la insatisfacción que tu corazón y mi corazón tiene no es porque nos faltan cosas, es porque nos falta encontrarnos con quién, con Dios. Pablo expresó: he aprendido a vivir en cualquier situación, por todo y en todo he sido enseñado, así como para pasar hambre o necesidad, como para tener abundancia. Porque cuando tengo necesidad, Dios es mi todo, y cuando tengo abundancia, Dios es mi todo. Entonces el problema no está en la abundancia o en la escasez, es en dónde está quién, nuestro corazón, es en dónde está nuestra vida. Pero la realidad de entender que hemos nacido de lo alto nos va a llevar a entender a dónde está ahora la fuente de quién, de nuestro corazón y de nuestra vida. El mundo va cada día de mal en peor, y cada día las cosas van a ir siendo más difíciles. No olvidemos que si hay algo que es el hombre, es inventor de males. Esa es la condición de quién, del hombre separado de quién, separado de Dios. Pero no olvidemos, Dios tenía un propósito con sacar a Israel de Egipto, y sacar a Israel de Egipto no era para que Israel ya no tuviera allá un faraón que lo oprimiera con trabajo. No, ese no era el propósito. El propósito de sacar a Israel de Egipto era traerlo hacia él, para que Israel me celebre fiesta en el desierto, para que Israel se diera cuenta que lo que le faltaba no era lo que no tenía en Egipto, sino que lo que le faltaba era un encuentro personal, directo con el creador de su corazón, y que Dios lo había sacado de muchas cosas para traerlo a un encuentro con él. Yo te pregunto, si te han despedido del trabajo, ¿cómo lo has contemplado? ¿Como una afrenta de Dios? ¿O como Dios trayéndote al desierto para que tengas un encuentro con él? ¿Cómo has contemplado esos momentos donde la salud se desgastó? Iba todo bien y de pronto me enfermé, ¿cierto? Pero muchas veces Dios me sacó de la comodidad para llevarme al desierto, para que en el desierto haya fiesta. ¿Para quién? ¿Y cuál es la fiesta para Él, Señor? Con salud o sin salud, tú eres mi todo. Con dinero o sin dinero, tú eres mi todo. Pero hay entender que entre el dicho y el hecho y por eso necesitamos vivir de la mano de Dios, porque decir todo esto en una predicación es muy fácil. El asunto es cuando tú y yo vamos siendo llevados por allí. Pero por allá en una porción dice un salmista, ¿cierto? Que cuando pasamos por el valle de lágrimas lo convierten, dice lo que está en el Salmo 84, ¿cierto? Es convertido porque el corazón es transformado para entender, Señor, lo único que sacia mi corazón eres tú. Y el Señor nos va enseñando. Mira, siempre he puesto este ejemplo. El que no tiene trabajo se queja porque no tiene y está descontento.
Y el que tiene trabajo se queja del trabajo que tiene, está descontento. El que no tiene se queja porque no tiene, y el que tiene se queja porque le toca pagar mucho impuesto. Entonces hay un descontento, haya o no haya, y el asunto es que el descontento no está en el tener o el no tener. El descontento está en que no hemos entrado a la realidad de que todas mis fuentes están en el Señor. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar ¿qué? Su cabeza, ¿cierto? Pero ¿qué le faltó a Jesús? No vemos a un Jesús lamentándose porque no tenía casa. No vemos a un Jesús lamentándose pues porque no podía pasear en la Rochela. Porque no, si Dios se lo permite, amén, disfrútelo, dele gracias a Dios. Pero si no se puede, amén, siga disfrutando de quién. Siga disfrutando de Dios, porque todas las fuentes de nuestro corazón están en quién. Todas las fuentes están en Él. Romanos 8:18. Ya vamos a terminar por hoy. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto, ¿cierto? ¿Cuántos están pasando aflicciones? ¿Cierto? Pasamos aflicciones. Pero tengo por cierto, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y mire lo hermoso. ¿Hacia dónde nos está llevando a poner la mirada? ¿Hacia lo presente o hacia lo eterno? ¿Cierto? Y allí es donde vamos a encontrar reposo, porque en el mundo tendremos aflicción, pero dijo Jesús: confiad, yo he vencido al mundo. Aquello que te aflige, yo ya lo vencí, para que en mí tengáis paz. El mundo te hizo dependiente, pero ahora yo te libré de la dependencia del mundo, para ahora ser yo todo lo que sacia tu corazón. Por eso Él dijo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Comprad sin precio y sin ¿qué? Y de pronto pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué inviertes tu tiempo, tu corazón en lo que no sacia? ¿Cómo se oirían esas palabras predicadas a Salomón cuando se dedicó a buscar que saciara su corazón, sus obras, sus placeres, sus gustos, sus mujeres? Y encontró que nada de eso fue de provecho para su vida, ¿qué? Para su vida espiritual. Todos cantores y tañidores dirán: todas mis fuentes están en ¿quién? Todas mis fuentes están en ti. De manera que vemos en este salmo que no hay un mayor privilegio y no hay un mayor regalo que poder habitar en la presencia de Dios, pero disfrutar de Dios, disfrutar de su presencia como el más precioso de los deleites que nos ha sido ¿qué? Concedido a cada uno de nosotros. Una ciudad fundada por Dios, y no es una ciudad física. Está hablando de ese pueblo formado por Dios para Él, esa novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. De manera, mis amados, que en todo lo que Dios va a seguir hablándonos, en los temas que vamos a seguir estudiando, sé que Dios va a empezar a ir tocando áreas en las que Dios nos va a ir direccionando para que entendamos dónde está la fuente de nuestro corazón, la fuente del perdón, la fuente de la limpieza de nuestro corazón, la fuente de nuestra esperanza, el verdadero alimento que nos sacia. ¿Cuál es la verdadera comunión a la que hemos sido llamados y por la que hemos sido escogidos por Dios? Vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Padre, aquí estamos, bendito Dios de los cielos, Señor amado, porque ciertamente pasamos muchas situaciones, Padre, y pasamos muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra vida, y solamente tú puedes direccionarnos, y solamente tú puedes, Señor, dirigirnos y enseñarnos, precioso Dios de los cielos. Con todo nuestro corazón aquí estamos, precioso Dios.
Tú eres la fuente inagotable. Tú eres la fuente, bendito Dios de los cielos, que sacia. Ayúdame a entender que lo que me ha hecho difícil vivir no son las circunstancias, sino el hacer de las circunstancias lo que sostiene mi corazón y mi vida, Señor. Por favor, precioso Dios, aquí estamos. Sé propicio a nuestras vidas y sé propicio, Señor, y ayúdanos para ser libres en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor amado, para ser tocados de una manera hermosa y extraordinaria con tu precioso poder y amor, Señor, en este día. Señor, la ciudad cuyo fundamento es Dios, la ciudad establecida y construida por ti, y este pueblo que tú estás levantando es la obra tuya, Señor amado, no es la obra del hombre, no es la labor humana. El hombre puede sembrar, el hombre puede regar, pero tú eres el que das el crecimiento. Tú eres el que nos llevas a todo a un crecimiento hasta que lleguemos todos a la estatura de un varón perfecto, conforme a la estatura de Cristo, Señor. Y te pedimos perdón en esta mañana, Señor, porque tal vez no hemos entendido el privilegio que tenemos y tal vez hemos puesto nuestro corazón en demasiadas cosas, Señor, en demasiadas cosas terrenales, Padre. Te pedimos que nos ayudes, tú, nuestro Padre Celestial, que nos vas encaminando, que has dicho: te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Por favor, Señor, permítenos entender con el corazón el camino que nos has llamado a seguir, precioso Dios, y que mi corazón pueda decir en esta preciosa mañana, Señor, que aunque hayan momentos, Dios, donde sea, Señor, difícil ciertas situaciones, que aunque pasemos momentos de dificultad, que aunque haya muchos momentos, Dios de los cielos, donde nos veamos enfrentados, Señor, a situaciones de inseguridad en nuestro corazón, Padre, Señor, que podamos entender que tú estás con nosotros, que lo que has dicho en tu palabra, Señor, no estamos solos. Tú has dicho: no te dejaré y no te desampararé, Señor. Que hoy pueda levantar mi corazón y pueda ser dirigido, no solamente para poder cantar con todas mis fuerzas que mi vida eres tú, que tu presencia está conmigo, sino para que con todo mi ser, oh Dios de los cielos, Señor, sea tu diestra la que levante nuestras vidas, y seas tú el que nos lleves a que nuestra mirada se levante al cielo con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Padre Celestial. Tal si levantas tus manos al Rey y aprovecha esos momentos y ora allí. Dile: Señor, dame entendimiento, Padre, de lo que es haber sido por tu mano